Listo, chicos, vamos a hablar hoy día de Grecia y su influencia en la sociedad actual. ¿Hecho? Entonces, la cultura griega también conocida como la Grecia antigua o la Grecia clásica, tiene mucha influencia en la civilización occidental. Fue una de las culturas de mayor influencia y de mayor importancia en la antigüedad mediterránea. Es decir, al final de esta clase, ustedes van a tener la capacidad de dominar o de conocer al menos la historia de lo que sucedió con la antigua Roma, con la antigua griega, ¿no es cierto? Grecia antigua, con Grecia clásica. También vamos a aprender algo de la Edad Media, el Renacimiento, y hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Hecho? Entonces, vamos a aprender todo eso el día de hoy. ¿Sí? El centro se hallaba la antigua ciudad del estado de Atenas. De hecho, la cultura griega, su importancia actual se debe no solo a la riqueza del pensamiento, sino a la naturaleza expansionista de los griegos. Aquí existe una parte muy relevante de Grecia porque aquí es donde parte la filosofía también, ¿sí? Entonces ya vamos a ver todos los filósofos que arrancaron y vamos a ver el paso del mito a logos, que eso vamos a observarlo en toda la serie de videos que vamos a tener este día de hoy. Hecho, así que mucha atención, no se pueden quedar fuera, de hecho tienen que estar muy pendientes de cada cosita que nos lleguen en los videos para poder dominar, ¿ya? La cultura griega, la importancia actual, como dije, no solo se debe a la riqueza del pensamiento, sino a la naturaleza expansionista de los griegos. Se han de haber visto alguna vez, ¿no es cierto?, la famosa película 300 y cosas por el estilo. La mayoría de películas, de películas medievales se dan en Grecia, ¿sí? Por ejemplo, cuando saben pelearse, ¿no es cierto?, en ese, ¿cómo se llama? En el teatro romano me parece que saben pelearse entre ellos, los soldados, para liberarse y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Griego. Los dioses griegos también que no conoce, Zeus, Eros, Kratos, ¿qué más hay? Atenas, un sinnúmero de dioses, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, mucho de ellos sobrevivió en el Imperio Bizantino. Entonces vamos a ver también qué es el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, hasta su caída frente a los otomanos. Ya, de hecho, la reaparición del Occidente ocurrió durante el Renacimiento Europeo desde los siglos V hasta el siglo desde el siglo XV hasta el siglo XVI, que es el Renacimiento, ¿ya? Repito, su reaparición en Occidente ocurrió durante el Renacimiento, ¿no es cierto? Durante el Renacimiento europeo de los siglos XV al siglo XVI. Ya todas esas fechas vamos a tomar relevancia, ¿hecho? Sí, entonces ahorita les voy a volver a compartir porque no estaba compartiendo con audio. Empezamos. De hecho, entonces mucha atención, chicos, al finalizar cada video, por favor, todos encender sus cámaras. Ahorita va a empezar el video, pueden apagar para que puedan tener mayor fluidez en la imagen. Sí, una vez que ya terminemos ahí, sí, termine el video, encienden todas sus cámaras y empieza la ronda de preguntas. ¿Listo? Entonces empezamos. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor, levanten la mano o escriban en el chat para poder estar al tanto. Hecho, mucha atención, verán que este lapso o este periodo yo considero que es la clase más importante de sociales, así que mucha atención. Ya empezamos. El Imperio Romano fue el tercer periodo de la antigua civilización romana. El primer periodo fue la monarquía y el segundo la república. Repasemos muy brevemente el origen de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma será la monarquía hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión del monarca se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales, en la península itálica, y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, algo así como el Senado y el pueblo romano, se convirtieron en el símbolo de Roma. Roma se hizo con el control de la cuenca mediterránea. Los dominios se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez.
Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar Dictator Perpetuus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano, que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno sin embargo sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso a Roma, el poder de Octavio fue enorme, tanto como lo fue la influencia sobre sus legiones. En el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto por parte del Senado el título de Imperator Caesar Augustus. El título de emperador, que significa vencedor en la batalla, lo convertía en comandante de todos los ejércitos. Formalmente nunca aceptó el poder absoluto, aunque de hecho lo ejerció. Aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica. Los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre el 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron la dinastía Julio-Claudia. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía en un gran incendio, él lo contemplaba desde la distancia tocando la lira. Tras el periodo del 68 al 69, el año de los 4 emperadores, dio paso a la dinastía Flavia. A los Flavios le sucedieron la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada. En esta época, a lo largo del siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania. Fue el primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Bajo su reinado el imperio alcanzó su máxima expansión. El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la dinastía Severa, que termina con Alejandro Severo. Después, entramos en lo que se conoce con la crisis del siglo III, un periodo de 50 años de duración. Es un periodo de profunda crisis, durante el cual se producen fuertes presiones de los pueblos exteriores y una fuerte crisis política, económica y social en el interior del imperio. Tras una fase de anarquía militar en el que la seguridad y la unidad del imperio se habían visto gravemente comprometidas, diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Esta crisis se estabiliza con el ascenso de Diocleciano, que llevó a cabo un importante programa de reformas. El emperador Diocleciano comprendió que el imperio era demasiado vasto para gobernarlo en circunstancias tan graves y decidió trocearlo. Esta época es conocida como la tetrarquía, o gobierno de 4. Implicaba que el gobierno del imperio se repartía geográficamente entre 4 gobernantes. Este sistema fue útil mientras estuvo al mando, pero colapsó en el momento en que éste abdicó. La gran persecución de Diocleciano fue la última y quizá la más sangrienta persecución de cristianos en el Imperio Romano. El sistema de la tetrarquía desembocó en una lucha entre gobernantes en la que solo podía quedar un emperador. Este fue Constantino el Grande, legalizador de la religión cristiana por medio del Edicto de Milán en el año 313. Convocó el primer concilio ecuménico universal en Nicea, en el año 325. En este concilio se unifican los dogmas y se sientan las bases del credo oficial. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. Constantino fue el primer emperador cristiano. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador, que pasó a denominarse Constantinopla. El imperio poco a poco fue entrando en declive.
el emperador Teodosio I hizo de la religión católica la religión oficial del imperio. Tras su muerte, en el año 395, llega por fin la división administrativa del Imperio Romano en dos mitades repartidas entre sus dos hijos. Arcadio recibió el Imperio de Oriente y Honorio recibió el de Occidente. El Imperio Romano de Occidente, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras y el malestar social por la mala gestión de las tierras, desapareció en el año 476, fecha en la que se inicia la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente perduró cerca de 1000 años más. El Imperio Bizantino, que acaba adoptando el idioma griego, sobrevivió hasta el año 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul, en la que se inicia repartidas entre sus dos hijos. El emperador Teodosio I hizo de la religión católica la religión oficial del imperio. Tras su muerte, en el año 395, llega por fin la división administrativa del Imperio Romano en dos mitades repartidas entre sus dos hijos. Arcadio recibió el Imperio de Oriente y Honorio recibió el de Occidente. El Imperio Romano de Occidente, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras y el malestar social por la mala gestión de las tierras, desapareció en el año 476, fecha en la que se inicia la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente perduró cerca de 1000 años más. El Imperio Bizantino, que acaba adoptando el idioma griego, sobrevivió hasta el año 1453, fecha de la caída de Constantinopla. Griego sobrevivió hasta el año 1400, la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente perduró cerca de 1000 años más. El Imperio Bizantino, que acaba adoptando el idioma griego, sobrevivió hasta el año 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. Con el colapso del Imperio Bizantino, último vestigio del Imperio Romano de Oriente, finaliza la Edad Media, dando inicio a la Edad Moderna. El Imperio Romano en su época dorada estuvo en constante expansión, pero dentro de las fronteras del imperio reinaba la paz, lo que se conoció como Pax Romana, que permitió al imperio alcanzar su máximo desarrollo económico, comercial y territorial. En la cúspide de su poder, el Imperio Romano dominaba 3 continentes y numerosas urbes. Allí donde conquistaba, construía. La mayor evidencia del poderío del Imperio Romano es quizá su arquitectura y su ingeniería. Anfiteatros donde se presenciaban espectáculos de luchas de gladiadores, circos donde se realizaban carreras de cuadrigas, teatros que vieron representaciones de tragedias y comedias, termas, acueductos, calzadas, templos para los dioses, basílicas para administrar justicia. Porque no solo nos dejaron un gran legado arquitectónico, una de las mayores herencias fue quizá el derecho romano, uno de los más importantes cuerpos de legislación de la humanidad, y sin duda alguna el primero de Occidente y base del derecho actual. El Imperio Romano consiguió dominar una vasta extensión territorial, con unas mismas costumbres, un mismo modus vivendi para una ciudadanía multiétnica. Este dominio territorial no fue posible sin el ejército más poderoso del mundo, y sus unidades de infantería, las legiones. Durante el Imperio el ejército estaba formado por 30 legiones de unos 5.300 hombres cada una. Cada legión se dividía en 10 cohortes, y estas a su vez en centurias. La centuria era la unidad básica de infantería, formando la espina dorsal de las legiones. Cada centuria constaba de 80 hombres y era comandada por un centurión. Para entrar en la milicia, una condición indispensable era ser ciudadano romano. Los esclavos lo tenían completamente prohibido. La sociedad se dividía en varios estamentos. Los ciudadanos romanos se dividían en patricios y plebeyos. Se denominaba patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia. Poseían privilegios. Al principio estas familias componían el grueso del Senado. Poco a poco, la descendencia de estas grandes familias fue desapareciendo. Con el paso del tiempo, el término patricio dejó de tener el significado que se le había dado hasta entonces, para significar aristócrata o poderoso, pero sin distinción de sangre. Los plebeyos solían ser campesinos, artesanos, comerciantes, y también constituían el grueso del ejército. Luego estaban los esclavos. Los esclavos no tenían derechos de ningún tipo. Normalmente eran prisioneros de guerra. El número de esclavos en Roma llegó a ser enorme con la expansión del imperio. Se les obligaba a hacer los trabajos más duros. Se puede decir que su destino dependía de la benevolencia o crueldad de su amo. Muchos de estos esclavos eran utilizados para satisfacer las ansias de diversión del emperador y del pueblo. Los esclavos podían ganar su libertad de diversos modos. A los esclavos liberados se les llamaba libertos.
Para bien o para mal, Roma está enraizada en nuestras tradiciones políticas, culturales y literarias, en nuestra forma de pensar. Es imposible entender la idiosincrasia de Occidente sin la civilización romana. Ya, listo chicos. Entonces ahorita vemos el Imperio Romano, ¿no es cierto? Y las principales características del mismo. Entre ellos podemos ver que primeramente está basado, ¿no es cierto?, en lo que es, se dividía en tres partes, inició, ¿no es cierto?, el video, ¿no es cierto?, donde que nos hablaba, que arrancaba con tres partes, ¿no es cierto? La primera que era gobernada por el emperador, ¿no es cierto? La otra la república y la tercera que era el imperio, ¿no es cierto? En esa forma estaba distribuido Roma, ¿ya? Hasta ahí sí estamos. A partir de este imperio romano existen muchas más características relevantes para Occidente. Ya vimos que el Imperio Romano se dividía en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, ¿no es cierto? Al final, tanto el Imperio Romano de Occidente como el Imperio Romano de Oriente terminan desapareciendo. Para el año de 1476 desaparece el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Ya vamos a ver debido a qué es y qué pasa en esta fecha en específico. Quiero que se acuerden de esa fecha. De hecho, 476. ¿Ya? Quiero que se acuerden de esa fecha de ahí especial. ¿Ya? Una vez que cae el imperio de Occidente, viene el imperio de Oriente que se mantiene, ¿no es cierto? Se mantiene y luego termina cayendo cuando ya arranca la Edad Media, porque acordémonos que desde el 1476 arranca la Edad Media. La Edad Media va desde ese periodo, de hecho, hasta el siglo XV, la Edad Media. Ya eso pueden notar, Edad Media arranca hasta el siglo XV. Y el Renacimiento nos vamos a regir al siglo XV al siglo XVI. Del siglo XV al siglo XVI, en cambio, se le denomina como el periodo del Renacimiento. De hecho, ya en esta Edad Media logramos ver, ¿no es cierto?, que también aparece lo que es el cristianismo, ¿no es cierto? Aparece Constantino y tiene mucha relevancia porque luego vamos a observar que esta parte de Constantino y cosas por el estilo tienen relevancia debido a que después existen las famosas cruzadas, ¿no es cierto? ¿Debido a qué? A que te querían terminar conquistando, dominando cierto margen de las personas. Recordemos que este periodo se conquistaron prácticamente los tres continentes, ¿no es cierto?, que estaban en aquel entonces. Se termina conquistando, pero todo era en base a una religión. No podías irte en contra de eso, ni podías refutar, porque inmediatamente eras considerado como una persona hereje y ya sabemos los castigos que les daban, era de lo peor, ¿no es cierto? Sí, entonces hasta ahorita estamos en el Imperio Romano. Ojo, el Imperio Romano tenía un emperador, ¿sí? Un monarca, república y el imperialismo, ¿sí? El monarca, ya sabemos de qué se debe o qué hace el monarca específicamente. Todo se basa en la decisión de él, ¿no es cierto? Y esa es la particularidad del monarca. Entonces voy a preguntarle solamente a una persona de aquí si tiene algún punto o cuál fue lo más relevante que puede sacar ese video y pasamos al siguiente video. ¿Hecho? Entonces Heidi, ya se fue Heidi. Vamos a ver. Daisy Moriano, ya. Dame un punto relevante del video. ¿Qué es lo que más te llamó la atención o qué es lo que me faltó decir? Y para que ahorita resumamos lo que estaba ahí, ¿no es cierto? Eh, a mi parecer fue lo de lo que el imperio se dividió y la caída de Constantinopla. Ya, excelente. Ya, listo chicos, entonces en base a eso ya sabemos del Imperio Romano, ¿no es cierto? Ya sabemos ahorita sobre el Imperio Romano. Algo más del Imperio Romano nos decía algo, ¿no es cierto? Que por ejemplo la parte arquitectónica, las iglesias, el anfiteatro y cosas por el estilo, por ejemplo la misma iglesia con la cúpula hacia arriba, ¿no es cierto? Se le tenía no como una iglesia cristiana, sino el punto de partida era utilizado para cualquier litigio y cosas por el estilo, es decir, para un juicio, ¿no es cierto? Para una acumulación, un cúmulo de personas que iban a asistir. Ya luego se le dio el uso en la iglesia cristiana y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces uno de los aportes es primeramente la arquitectura y otro también que podemos considerarle es la parte de los códigos y leyes que también se basaban en la antigua Roma. Ya, códigos y leyes también vienen de Roma. Hecho, estamos. Listo chicos, entonces pasamos al siguiente video. Igual tomen apuntes, pueden apagar en este momento sus cámaras y luego pueden volverla a encender cuando termine el video. ¿Hecho? Sí, me parece que son como 8 videos que vamos a ver, entonces ya nos toca de ley. Hacemos el siguiente lo más pronto posible. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización
civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos V a X, y baja Edad Media, siglos XI a XV. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores, este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos.
En ellos, el señor acapara las funciones propias del Estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como Derecho, Medicina, Teología y Filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta. Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mío Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc. Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón vamos a establecer 2 columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a varones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base de la pirámide tendríamos al 90% de la población, el campesinado. Los campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos. La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. Listo, Barbas Rojas. Ya a ver, ¿cuántos se van quedando? Ya están... No, sí, se han quedado toditos. Me sorprenden, muchachos. Me estremecen, chicos.
Ya, a ver, ¿qué podemos destacar de este periodo? ¿Qué periodo primeramente acabamos de ver, Sami? Enciendan sus cámaras, ¿ya? El de la Edad Media. Ya, en la Edad Media, ¿qué podemos destacar de la Edad Media? Yo mismo respondo. Obvio. Micro. Para mí lo que más me llamó la atención fue en lo que se maduró el feudalismo y las batallas que hubieron. Ya. En la Edad Media es donde se caracteriza las famosas cruzadas en este periodo de la Edad Media. De hecho, sí, ojo, de la Edad Media hasta hacia atrás, ¿no es cierto? Prácticamente el régimen, no el régimen, la creencia del ser humano era más teocentrista, es decir, se basaba mucho o todo estaba en base a la creencia de Dios y dioses, porque hablamos de civilización griega, ¿sí? Ya, ojo, hasta la Edad Media, teocentrista. Ya luego de la Edad Media viene el periodo del Renacimiento que ya vamos a llegar, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, hasta este momento estamos en un tiempo teocentrista donde estaba, aún el régimen era la iglesia, estaba el rey, ¿no es cierto? La iglesia, aquí estaba, todavía existía el monarca, ¿no es cierto? En la Edad Media, ya aquí al finalizar prácticamente cae el monarca, ya todos sabemos después que viene la Revolución Francesa, cae el monarca, ¿no es cierto? Prácticamente... Espérenme un momento. Ya, espérenme un ratito, por favor. Ya, listo. Ya, chicos, entonces cae el monarca. En la otra parte muy característica de la Edad Media, ¿cuál puede ser? Preguntemos a alguien más. Katy, Gordillo. Ya me van a mentir que no vale el audio. Así es. Ya, Katy, está activo el audio. ¿Cuál es la característica principal de la Edad Media? Desactiva nomás el audio. No vale. Ya, bueno. Entonces pasémosle. Vamos, porque me escribe, me dice, por aquí me dice las cruzadas, ya lo que habíamos comentado, ¿no es cierto? Bueno. ¿Por qué es importante ver toda esta parte de la antigua Roma, del Imperio Romano y lo que sucedió en la Edad Media? Porque para la Edad Media, ¿no es cierto?, hubo muchos cambios en realidad. El mismo hecho de vivir tanto tiempo, todos sabemos que la Edad Media viene desde el 476 hasta el siglo XV. Es decir, casi 1000 años, ¿no es cierto?, 1000 años que se estaban trabajando directamente. En todo este tiempo hubo grandes cosas, ¿no es cierto? Sucedieron muchas conquistas y cosas por el estilo específicamente, ¿sí? ¿Estamos? Ya, entonces pasamos al siguiente video. Igual quiero que anoten las partes más relevantes de lo que vamos a ver a continuación. Ya saben, puedes activar en este momento el video, luego igual enciende. Irán anotando, chicos, las fechas importantes. De hecho, el Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia,
Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla que hablaban griego se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron 2 profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y 2 genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la Edad Clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber: ciencia, filosofía, política. La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad inspirada en un suceso acaecido años antes mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las 2 primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica.
La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias, se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas, pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la reforma protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517, un monje alemán, Martín Lutero, colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se produjo es un debate que puso patas arriba a la cristiandad. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa condenó firmemente las tesis de Lutero con un efecto contraproducente que solo consiguió darle más publicidad al alemán. No solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la Iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal, solo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio, que era el que le daba de comer, y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma.
Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners. La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infligido por la reforma fue enorme. Los católicos necesitaban una contrarreforma que pusiera orden y coto a los desmanes que se venían practicando desde hacía tiempo y que diera respuesta a la reforma protestante. En la ciudad de Trento se celebró un concilio que supuso para la Iglesia una especie de catarsis. Se puso orden en el clero, se eliminaron algunos abusos y se reformó la administración. Además se idearon formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Nace el arte barroco, un arte retorcido, dramático, exagerado que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante, y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. Hemos visto pues que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico, con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración. Ya, chicos, no me alcen la voz, no me alcen la voz. Ya, muchachos, enciendan su cámara. A ver, entonces ahorita acabamos de ver el Renacimiento, ¿no es cierto? Entonces el Renacimiento, ¿cuál es la parte relevante del Renacimiento? Y esta la van a notar. La base principal del Renacimiento es que cambia, ¿no es cierto? Cambia el trasfondo del origen teocentrista a algo antropocentrista. ¿Y qué es antropocentrista? Que es prácticamente todo lo que se estaba realizando, estudios y cosas por el estilo. Es por eso los avances que se hicieron están basados en el ser humano, el hombre, ¿no es cierto? También conocido como humanista. Entonces, la Edad Moderna, la Nueva Edad Moderna, o también se le conoce como el periodo, ¿no es cierto? El periodo del Renacimiento. Aquí aparece el arte, la cultura, y les digo una palabra que igual van a encontrarla en las preguntas que vamos a estar haciendo. Existe una palabra que se llama mecenas, con C de casa, mecenas. Sí, los mecenas eran personas muy adineradas que cuidaban de los artistas prácticamente.
y los ayudaban a distribuir el arte que ellos tenían, es decir, guardaban la cultura, personas con mucho dinero que cuidaban y guardaban la cultura, los mecenas. De hecho, Antigua Roma, se habla mucho de los códigos legales, códigos que tenían, ¿no es cierto?, derechos, porque de ahí también parte el derecho, porque como tenían esclavos, necesitaban algo que les permitiera castigarlos de alguna manera. En cambio, en Grecia se utiliza un poco más la democracia y parte también de esto es el origen o la división que se da después de la Revolución Francesa, cuando aparten los conceptos de ser de izquierda y ser de derecha, ¿sí? Entonces sería la antigua Grecia. Venimos a la Edad Media, ya sabemos las cruzadas, todo lo que sucedió, llegamos al Renacimiento o caemos en el Renacimiento, que es más basado en el ser humano, ¿no es cierto? Y todos los avances que se habían dado. Aparte de esto, ya podemos escuchar también de la teoría heliocentrista, ¿no es cierto? Que lo dice ¿quién? Copérnico. La teoría heliocentrista estaba basada especialmente en que la teoría heliocentrista se basaba en que la Tierra giraba, perdón, los planetas giraban alrededor del Sol, ¿sí? Esa es la teoría heliocentrista. Esto lo dijo Copérnico. De hecho, aparece otro personaje también relevante, que aparece Isaac Newton, ¿no es cierto? Aparecen también en este periodo del Renacimiento. Es decir, hubo un gran avance en lo que es anatomía, medicina, matemáticas, la aritmética, la geometría y un sinnúmero adicional, ¿no es cierto?, a las materias que quizás hoy por hoy las utilizamos en el Renacimiento. De hecho, y aquí también, recordemos, si en la Edad Media o antes de la Edad Media todo era teocentrista basado en la religión, ¿no es cierto? Para el Renacimiento ya en cambio es antropocéntrico basado en el ser humano. Es por eso que podemos concluir que para el Renacimiento el poder de la iglesia empieza a desaparecer de cierta manera. De hecho, empieza a menguar. De hecho, entonces empieza de cierta manera a desaparecer el poder de la iglesia en el Renacimiento, porque hace años atrás, y también ¿por qué sucede esto? Por las tesis que había hecho Martín Lutero, ¿no es cierto? Martín Lutero escribió sus tesis refutando, ¿no es cierto?, el por qué cobrarle a las personas para permanecer por la salvación, que les cobrabas un rubro para que ellos pudieran ser salvos con las indulgencias, ¿no es cierto? Sí, entonces Martín Lutero escribe las tesis, ojo, no solamente fue él, sino que es uno de los personajes más relevantes, había muchas personas más que estaban, podemos decir que estaban de acuerdo con Martín Lutero, pero Martín Lutero era el que escribió todas sus tesis refutando la ideología con la que se estaba manteniendo, con la que se iba llevando la iglesia en aquel entonces. ¿Sí? Hasta ahí sí estamos. Estamos en el Renacimiento, ¿no es cierto? Se anotaron las partes fundamentales, ¿no es cierto? El Renacimiento es desde el siglo XV hasta el siglo XVI. Por lo tanto, el antropocentrismo es del siglo XV al XVI, bueno, de ahí continúa, ¿no es cierto? Edad Media antes del siglo XV, del siglo V al siglo XV, la Edad Media. Ya, listo chicos, nos falta como 10 videos más, así que apaguen sus cámaras, vamos a ver 3 más, tienen que verse necesariamente. Ya muchachos. Cómo y por qué la filosofía surge en ese momento y lugar. A lo largo del siglo XX aparecieron diferentes teorías que intentaban responder a estas preguntas, y en este vídeo haremos referencia a 3 de estas: la teoría de Barnett, la de Cornford y la de Vernant, que encontraremos sintetizadas dentro de la obra del mismo Vernant, Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua. El nacimiento de la filosofía se suele identificar con el paso del mito al logos, en el sentido que se abandonan las explicaciones míticas de la realidad para dar paso a las racionales. Se pasa del pensamiento mítico al lógico. ¿Cómo? Desde nuestro punto de vista, los mitos son explicaciones más bien opuestas a las racionales. Tendemos a pensar que el paso del mito al logos implica un salto muy grande, porque pasamos de una realidad a su contraria. Desde una perspectiva similar, Barnett defendió la teoría del milagro griego, según la cual
La filosofía habría surgido de forma espontánea y extraordinaria en la Grecia del siglo VI a.C. como resultado de la genialidad del pueblo griego. En realidad, ni el paso del mito al logos fue tan grande, ni la filosofía surgió de forma espontánea. Actualmente, las explicaciones más aceptadas son las que, por un lado, tienen en cuenta el contexto histórico y cultural y que, por otro, entienden el surgimiento de la filosofía como una evolución o transformación de las formas de pensamiento expresadas en los mitos. Para entender un poco mejor esto, vamos a ver en qué consisten estos tipos de pensamientos. Etimológicamente, mito significa relato, cuento. Los mitos eran una parte importante de la religión griega y normalmente se suelen definir como narraciones fantásticas, explicaciones de carácter sagrado que pretendían dar respuesta tanto a preguntas globales sobre el origen del mundo o del universo como a cuestiones sociales. Un ejemplo de esto sería en la Ilíada de Homero el mito de Océano y Tetis, dioses de las aguas dulces y saladas, a quienes Homero designa como padres de todo. Otro de estos se encuentra en los trabajos y días de Hesíodo, donde nos narra la evolución de las diferentes razas de humanos para explicar el origen del trabajo y la naturaleza de la justicia. El mito, en este libro, tiene un papel moralizante. Nos habla de cuestiones ligadas a la realidad del momento. Y es que los mitos no eran simples historias y leyendas sobre un pasado remoto, sino que eran una realidad viva. Cuando en los mitos aparecen héroes, dioses y razas de hombres, es porque sus historias tenían un sentido y estaban presentes en la realidad cotidiana de las comunidades. Y esta presencia se materializaba a través del ritual. Los rituales eran la expresión física de los mitos, el vehículo con el que la comunidad revivía los mitos y entraba en contacto con sus orígenes. Al otro lado tenemos el logos. Logos es una palabra de origen griego con significados diversos. Normalmente se suele traducir por palabra, discurso, razón, etc. Pero cuando hablamos del logos en un sentido filosófico, nos referimos a la nueva forma de pensamiento que surgió y que, con el tiempo, acabó generando el pensamiento filosófico y el científico. El logos hace referencia al nacimiento de la filosofía como discurso racional. Este es un discurso que también pretende dar respuestas a preguntas globales, pero limitando el dominio de la fantasía. Trata de desvelar las leyes que hacen que las cosas son como son y de hacerlo a través de la razón. Por ejemplo, Tales está considerado el primer filósofo porque dice que el origen de todo se encuentra en el agua, entendida como un elemento natural, no divino. El pensamiento racional nace apelando a la naturaleza, y esto es una de las cosas que lo diferencia del pensamiento mítico, pero no lo opone a este. Es en este sentido que Cornford señala que las primeras explicaciones filosóficas eran, en realidad, mitos racionalizados. Lo que en el mito eran poderes personificados, en las primeras filosofías eran elementos naturales. El logos, en este sentido, vendría a ser en sus orígenes una evolución del pensamiento mítico. Sin embargo, la cuestión también está en ver por qué el pensamiento mítico evolucionó de esta manera. Y aquí es donde Vernant señala una serie de causas históricas y factores sociales relacionados con la naturaleza de la religión griega. En primer lugar, en el siglo VII a.C., se empieza a consolidar una nueva forma de organización política, las polis o ciudades-estado, el nuevo escenario de la cultura griega. Las instituciones que gobiernan estas ciudades son diferentes y los viejos mitos
ya no sirven para explicar el nuevo orden político y social. Este nuevo orden también favorece un acercamiento del ciudadano a los asuntos de la ciudad y a su gobierno. De hecho, con el tiempo, la política también entrará en el debate filosófico. ¿Es una institución humana o el reflejo de un orden divino superior? A la vez, la situación de Grecia en el Mediterráneo también favoreció que las polis se convirtiesen en puntos de contacto entre civilizaciones. Los griegos se convirtieron en navegantes expertos y se instauraron colonias en buena parte del Mediterráneo. Todo esto favoreció el contacto con otras culturas, nuevas costumbres y diferentes formas de entender el mundo, que, de una forma indirecta, ayudarían a cuestionar la propia. Paralelamente a estos fenómenos históricos, las características propias de la religión griega arcaica también desempeñaron un papel fundamental. Los mitos tenían, esencialmente, un carácter oral, y el saber religioso no pertenecía a una casta sacerdotal única, encargada de instaurar la ortodoxia. El saber religioso no era único ni exclusivo, era patrimonio de todos los griegos. Y esto también será una característica de la filosofía, ya que la filosofía en Grecia nace con el afán de divulgar los conocimientos. Todo esto nos conduce a pensar que las primeras explicaciones racionales no eran tan diferentes de las míticas. Al contrario, la filosofía de hecho tiene su origen en los mitos. Y esto significa que los mitos griegos poseían un sentido filosófico, y que, inevitablemente, la filosofía antigua también tenía un sentido mítico. La prueba de esto es que buena parte de los primeros filósofos usaron los mitos para expresar problemas filosóficos. Así que, aunque con los siglos el pensamiento racional terminará distinguiéndose e incluso oponiéndose al religioso, en sus orígenes la filosofía estuvo íntimamente vinculada al mito. En esta parte no nos vamos a demorar mucho, le vamos a pasar al próximo. Esto más era el paso del mito a logos. Sí, que es más que entendido. El mito es prácticamente algo mitológico, ¿no es cierto? Algo increíble, algo que en aquel entonces se contaba como una historia, ¿no es cierto? Muy subjetiva. El paso a logos es ya tener eso, pero ya asemejarle a la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces pasemos al siguiente video de antemano, si no, no vamos a alcanzar. ¿Ya? Entonces les pasamos al siguiente. ¿Listo? A través de la historia nos hemos hecho muchas preguntas. Senhoras e senhores, Las cruzadas fueron sucesivas expediciones militares orientadas a liberar Tierra Santa del control musulmán. El objetivo consistía en restituir la autoridad apostólica romana en el territorio donde se desarrollaron los episodios relatados en la Biblia. El lugar más importante era sin duda Jerusalén, famoso lugar de peregrinación para los cristianos más devotos. Sin enredarnos en interpretaciones, vamos a ceñirnos a los hechos. Viajemos al siglo XI. Los temibles turcos selyúcidas procedentes de Asia Central irrumpen en el escenario que nos ocupa. Conquistaron Bagdad. Más tarde se hicieron con Alepo y Armenia. No tardaron en poner la vista en Occidente, concretamente en el llamado Imperio Bizantino, y en empezar las incursiones contra estos herederos orientales del Imperio Romano. En el año 1071, los selyúcidas vencieron a los bizantinos en la batalla de Manzikert. Este golpe causó duros estragos. Las crónicas bizantinas relatan con estremecimiento el desastre. La pérdida de Anatolia supuso una terrible pérdida. También pasaron a controlar la ciudad de Jerusalén con una campaña de intolerancia religiosa hacia los cristianos. Alarmantes noticias de peregrinos asaltados y torturados por sarracenos malvados comenzaron a circular por Europa.
En el año 1092, la dinastía selyúcida alcanzó su mayor expansión. Pasaron de ser un conglomerado de tribus del norte del mar de Aral convertidos al Islam en el siglo X a ser un poderoso y extenso imperio. Los bizantinos, aterrados ante el implacable enemigo, no sabían qué hacer. No tuvieron más remedio que acudir a sus compañeros cristianos de Occidente, a pesar del recelo creado por el reciente cisma de Oriente y Occidente de 1054, en el que la Iglesia se había partido en dos: católicos en Occidente y ortodoxos en Oriente. Esta partición de la Iglesia era la consecuencia natural de la división del Imperio Romano en dos, hecho que ocurrió más de 600 años atrás. En 1095 se celebró en Francia el Concilio de Clermont, del cual resultó la primera cruzada proclamada por el Papa Urbano II. El concilio fue convocado por este papa ante la petición de ayuda del emperador bizantino Alejo I Comneno. Este solicitó refuerzos militares para combatir al pueblo turco de los selyúcidas. Al concilio acudieron obispos y abades que trajeron a los nobles señores de sus localidades. El 27 de noviembre Urbano II declaró la guerra a los musulmanes que controlaban Tierra Santa. El Papa concluyó su discurso con la expresión Deus vult, que significa Dios lo quiere. En el concilio se estableció que quien viajase a Jerusalén para liberar a la Iglesia por piedad y no para conseguir riquezas, obtendría el perdón de sus pecados, pues dicha expedición significaría la penitencia completa. ¿Por qué atendió el Papa de Roma la petición del emperador de Bizancio? Probablemente porque el Papa intuía que de esta manera reforzaría su posición ante la Iglesia ortodoxa y que incluso les podría recuperar para la causa. Primera Cruzada, también denominada Cruzada de los Príncipes. Acudieron sobre todo cruzados franceses comandados por sus señores. La primera cruzada transcurrió entre 1096 y 1099 y concluyó con victoria cristiana. Con esta victoria se logró recuperar Jerusalén. El reino de Jerusalén quedó bajo el gobierno de Godofredo de Bouillon, con el título de Defensor del Santo Sepulcro. El motivo de la guerra fue el control de Anatolia y del levante mediterráneo que habían ocupado los turcos selyúcidas. Antes de esta primera cruzada de los príncipes existió un intento de cruzada llamada la Cruzada de los Pobres, liderada por Pedro el Ermitaño y que resultó ser un estrepitoso fracaso. Pasaron por Constantinopla y cruzaron el Bósforo. No debe sorprender que los selyúcidas masacraran casi por completo en Nicea a estos cruzados desentrenados, hambrientos y sin armas. Ni se acercaron a Jerusalén. Segunda Cruzada. Tuvo lugar entre 1147 y 1149 y la terminaron ganando los musulmanes. La causa fue la caída del condado de Edesa en 1144. Tras la primera cruzada se habían formado pequeños estados cruzados. El condado de Edesa fue el primer estado cruzado en formarse y el primero en caer. En respuesta hubo un nuevo llamamiento a cargo del Papa Eugenio III con la promulgación de una bula al año siguiente. En esta cruzada participaron los monarcas Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. Además se contó con la persuasión del influyente monje Bernardo de Claraval. La campaña entera fue un fracaso para el bando cristiano que no consiguió recuperar Edesa. Aún así, los cristianos seguían controlando Jerusalén. Tercera Cruzada. En 1187, tras la batalla de los Cuernos de Hattin, Jerusalén cayó en manos del sultán de Egipto y Siria, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido como Saladino. Con Saladino da comienzo la poderosa dinastía ayubí. Este gobernante luego se dirigió al norte, donde se apoderó del territorio de los estados cruzados, a excepción de sus capitales, lo cual motivaría el nacimiento de la Tercera Cruzada. La caída de Jerusalén supuso un duro revés para la cristiandad. En esta ocasión el Papa Gregorio VIII fue el que relató los desastres ocurridos en Tierra Santa en su encíclica Audita Tremendi de 1187. El emperador Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico fue el primer rey en ir y lo hizo con un numeroso ejército. Otros monarcas europeos implicados en la cruzada fueron Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, y Felipe II de Francia. Esta vez el Imperio Bizantino luchó en el bando beligerante contrario a los cruzados, ya que el emperador Isaac II Ángelo se alió con Saladino cuando las tropas cruzadas atravesaron la frontera bizantina. Como respuesta, Barbarroja ocupó el centro del sultanato de Rum, pero murió ahogado al intentar cruzar el río Salef. Felipe II acabó abandonando la cruzada, de modo que el conflicto se centró entre las imponentes figuras de Saladino y Ricardo Corazón de León. La Tercera Cruzada transcurre entre 1189 y 1192 y vuelve a concluir con victoria musulmana. No obstante, los cristianos consiguieron éxitos parciales, pero no llegaron a reconquistar Jerusalén. En 1192 se firmó el Tratado de Rambla, en el cual Saladino y Ricardo Corazón de León acordaron un control musulmán de Jerusalén, pero la apertura de la ciudad a la peregrinación cristiana, así como la apertura del comercio.
Por otro lado, los cruzados italianos aseguraron el control de los puertos sirios. Cuarta Cruzada. Ocurrió entre 1202 y 1204 tras la proclamación de una nueva cruzada en 1198 por el Papa Inocencio III. Se la conoce como la Cruzada Torcida. La intención era liberar Tierra Santa que seguía en manos sarracenas, pero al final no hubo ni un solo combate entre cristianos y sarracenos y los cruzados terminaron saqueando Constantinopla. Las figuras más importantes fueron Balduino de Flandes, Luis de Blois y Bonifacio de Montferrato. La ruta terrestre no era una opción puesto que los Balcanes se habían vuelto una zona peligrosa. Los cruzados contrataron al dogo de Venecia Enrico Dándolo para encargarse del transporte por vía marítima. Sin embargo, los cruzados no consiguieron el dinero suficiente para cubrir los servicios de Dándolo, por lo que éste ofreció aplazar la deuda a cambio de que conquistaran para Venecia la ciudad húngara de Zara. Y así se hizo, incluso teniendo al Papa en contra. El Papa acabó pues excomulgando a todos los cruzados. A Zara llegaron las noticias de que el emperador Isaac II Ángelo, el que se había aliado años antes con Saladino, había sido apresado y traicionado por su hermano Alejo III, que había usurpado el trono. Entonces Alejo IV, hijo de Isaac II, propuso a los cruzados cambiar el rumbo de la cruzada hacia Constantinopla para deponer a quien había destronado a su padre. Alejo IV a cambio se comprometió a pagar la deuda contraída con los venecianos y ofreció soldados para reconquistar Jerusalén. También propuso terminar con el cisma de Oriente y Occidente y afirmó que la Iglesia Ortodoxa bizantina volvería a obedecer al Papa. Los cruzados lograron entrar en Constantinopla y Alejo III huyó, pero la situación política era compleja y Alejo IV no pudo cumplir sus compromisos. Finalmente, los cruzados saquearon Constantinopla durante varios días cometiendo toda clase de tropelías. El resultado fue la fragmentación del Imperio bizantino que quedaría muy debilitado. Tras la Cuarta Cruzada ocurrió un evento conocido como la Cruzada Infantil o la Cruzada de los Niños. Los documentos son contradictorios y es difícil distinguir lo real de lo ficticio. La iniciativa habría venido de un niño al que se le había aparecido Jesucristo. La pureza de las almas de los infantes permitiría reconquistar Jerusalén. Quinta Cruzada. Si la Cuarta Cruzada fue la Cruzada Torcida, esta podría denominarse la Cruzada Inútil. Aconteció entre 1217 y 1221. Fue completamente ineficaz y apenas cambió las relaciones de poder ya existentes entre cristianos y musulmanes. En 1213 el pontífice Inocencio III había proclamado la bula Quia Maior y en 1215 la bula Ad Liberandam. El objetivo era acabar con el imperio ayubí y recuperar Jerusalén. Las figuras principales fueron Andrés II de Hungría y Leopoldo VI de Austria. En aquel momento los caballeros franceses estaban ocupados en su cruzada albigense contra los cátaros. Más tarde, en 1218, Guillermo I de Holanda y Oliver de Colonia se unieron a la cruzada con sus respectivos ejércitos para atacar la ciudad egipcia de Damieta. Tras conquistar Damieta, los cruzados avanzaron en Egipto y se dirigieron hacia El Cairo, pero el sultán Al-Kamil los repelió. Tras la redención de los cruzados perdieron Damieta y Al-Kamil aceptó un tratado de paz de 8 años. Sexta Cruzada. Se desarrolló entre 1228 y 1229. En ella, el emperador Federico II Hohenstaufen del Sacro Imperio Romano Germánico logró que le entregaran Jerusalén, Belén y Nazaret a través de un acuerdo diplomático con el sultán egipcio Al-Kamil. Por dicho tratado, Al-Kamil cedió territorios a Federico a cambio de que éste le apoyase contra Al-Nasser y se estableciera una tregua de 10 años. Federico II se había casado en 1225 con Yolanda de Jerusalén, hija de Juan de Brienne. La relación de Federico II con el Papa Gregorio IX era tensa, tanto que el rey llegó a ser excomulgado en 1227. En 1228 partió sin la aprobación papal para terminar convirtiéndose en rey de Jerusalén. Esto no hizo más que aumentar la tensión entre el papado y el imperio. El Papa declaró que no se podía interpretar esa acción como guerra santa. Séptima Cruzada. Se realizó entre 1248 y 1254 y fue encabezada por Luis IX de Francia. Previamente, en 1244, los musulmanes volvieron a tomar Jerusalén y atacar los dominios cristianos de la zona. El Papa Inocencio IV convocó una nueva cruzada en el Concilio de León de 1245, entregando la dirección de la misma a San Luis. La expedición se dirigió a Damieta y en un primer momento lograron conquistarla. Como en la Quinta Cruzada, los cristianos avanzaron hacia El Cairo, pero esta vez dejando Damieta protegida. Sin embargo, el resultado fue el mismo, pues los cruzados tuvieron que rendirse ante los egipcios y el rey francés fue apresado en Mansura. Finalmente fue liberado tras pagar un rescate. Podríamos llamarla la Cruzada Inútil, segunda parte.
Octava Cruzada. Se produjo en 1270 de nuevo por parte del rey Luis IX de Francia. En esta campaña el rey francés volvió a fracasar, esta vez en su intento de cristianizar Túnez. El emir logró defender la ciudad de la invasión cristiana. Luis IX y buena parte de su ejército murieron por las enfermedades. El príncipe Eduardo, quien posteriormente se convertiría en el rey Eduardo I de Inglaterra, tenía la intención de unirse a Luis IX en Túnez, pero el francés ya había muerto y su ejército se disponía a volver. Aún así, el inglés se dirigió hacia Acre con un pequeño ejército. Tras varias refriegas, la cruzada terminó con la firma de una tregua. Hay quien considera la campaña de Eduardo de Inglaterra transcurrida entre 1271 y 1272 como una novena cruzada, pero por lo general se la comprende como una extensión de la octava. Tras la victoria musulmana frente a esta expedición, empieza el fin de los estados cristianos en el Levante. Han existido otras guerras y campañas militares que han sido calificadas de cruzadas, pero que no tenían la intención de conquistar Tierra Santa. Destacan la cruzada albigense que proclamó Inocencio III contra los cátaros, las cruzadas bálticas contra paganos de la región báltica, la cruzada contra la corona de Aragón proclamada por Martín IV, la cruzada de Segismundo de Hungría contra el Imperio Otomano en Nicópolis, y la cruzada de Juan Hunyadi también contra los otomanos en Belgrado. También tuvieron carácter de cruzada algunos momentos de la reconquista española frente a los musulmanes, en los que el Papa concedió una bula de cruzada, principalmente en la batalla de las Navas de Tolosa y en la toma de Granada. De hecho, los reinos cristianos peninsulares apenas mostraron interés en las cruzadas de Tierra Santa, pues bastante tenían con lo suyo. En las cruzadas se crearon diversas órdenes militares cristianas para defender los santos lugares. Una de las más conocidas es la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, también conocida como la Orden del Temple. Fue fundada tras la primera cruzada con el objetivo de proteger a los peregrinos y también participaron militarmente en las contiendas. Para acabar, hay que explicar que existen muchas comprensiones del fenómeno y hay que tener en cuenta diversos factores que impulsaron a los cruzados a guerrear. El componente económico motivó a Venecia, Génova y Pisa a participar en las cruzadas para defender su control comercial sobre las rutas de productos que venían de Oriente a Europa. Por otro lado, el factor geoestratégico hizo que la Iglesia romana impulsara campañas para afianzar su autoridad política y recobrar el control de la Iglesia bizantina. Además de que las peregrinaciones a Jerusalén se complicaran a finales del siglo XI. Otro elemento impulsor fue el tratamiento de las cruzadas como vía de escape para hijos de nobles sin herencia y para las clases humildes que veían la oportunidad de hacer fortuna en tierras extranjeras. Las repercusiones en Occidente más notorias de las cruzadas fueron la consolidación de la autoridad del papado sobre el mundo cristiano y el impulso de los intercambios comerciales que favorecieron el crecimiento de las ciudades mercantiles como Venecia. Ya, listo chicos, ahora sí, enciendan sus cámaras. Ya, lo que debería saber es si tal vez... Ya, entonces esta pregunta me hice la civilización griega, ¿no es cierto? Se desarrolla en torno al mar Egeo. Su historia abarca fundamentalmente... Espérenme un momento. Ya. Listo. Su historia abarca fundamentalmente desde el segundo milenio hasta la conquista romana. Acuérdense en esta parte de aquí, 146. Entonces, la civilización griega se desarrolla en torno al mar Egeo. Su historia abarca aproximadamente desde el segundo milenio hasta la conquista romana en el año 146 a.C. Acordarse en esa fecha, ¿hecho? Tras la cual pasaron a formar parte del Imperio Romano. Es decir, en el año 146 la civilización griega pasó a formar parte del Imperio Romano porque les terminaron conquistando, ¿no es cierto? Ya en resumen. Durante los periodos clásicos y helenísticos, los griegos fundaron colonias en diversos puntos del Mediterráneo, desde donde expandieron diversas manifestaciones de las culturas suyas. Expandieron diversas manifestaciones culturales suyas. Ya. Lo cual influenció a la política, la lengua, la ciencia, entre otros aspectos de civilización posteriores. De hecho, entonces vamos a ver. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. De hecho, entonces primero, dice, la idea de códigos legales. Específicamente, la idea de la propiedad señalada de los códigos legales no está basada en este año, ¿no es cierto? Tenemos en cuenta que esto prácticamente sí fue de la época romana, pero aquí me dice la civilización griega. De hecho,
Por lo tanto, el literal A no podía ser, ¿no es cierto? Dice la concepción de un patrimonio como el conjunto de bienes, derechos, obligaciones pertenecientes a un ciudadano. No, esto más fue ya en Roma especialmente. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban derechos para directamente para tener control de las, porque ellos tenían esclavos y cosas por el estilo, entonces no puede ser hecho. El uso de diversos elementos arquitectónicos, tales como el arco de media punta y cúpula. Esto también es en Roma, hecho, entonces no podemos hablar de estos puntos porque esto es más de Roma. En Grecia es más la democracia, hecho, de ahí parte todo lo que es la democracia. Acá, el surgimiento de corrientes neoplatónicas que buscaba fusionar doctrinas filosóficas con el misticismo. Esto sí fue, ¿por qué? Porque estamos hablando de Grecia y con el paso del mitos a logos. ¿Se acuerdan que recién acabamos de ver el paso de mitos a logos? Hablamos del misticismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando me hablan de civilización griega y el misticismo, son muy relacionantes, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta correcta a este es de literal D. Veamos quién me respondió correctamente. Valerie Zambrano. Heidi también me respondió muy bien. Excelente. Ya, chicos, pasemos a la siguiente pregunta. Igual, lean y escríbanme la respuesta que ustedes consideren, ¿no es cierto? En el video sí me decía algo muy claro ahí. ¿Ya? Mientras tanto, yo también voy a leer, ¿no es cierto? Para que ustedes vayan escuchando. Con base al texto, identifique el aporte griego. El aporte griego en el imperio descrito. Influencia de la civilización griega en el imperio bizantino. El imperio bizantino ya pasó mucho más allá, casi del siglo XIV, ¿no es cierto? El imperio bizantino. Dice, si bien mantuvo un principio o una base humana, ¿no es cierto? En su organización social, instituciones y forma de vida, tras el reinado de Justiniano, fue adoptado cada vez más de elementos griegos, por lo que jugó un papel fundamental en la transmisión de esa cultura al mundo occidental, ¿sí? Tanto la civilización griega como la civilización romana dejaron aportes para el mundo occidental. Entonces, ¿cuáles fueron los aportes especialmente, ¿no es cierto? El aporte griego al imperio descrito. Veamos. Antropocéntrica no puede ser porque esto fue en el Renacimiento, muchos años después. Esa no puede ser. La utilización de la figura del emperador tampoco puede ser porque eso era muchos años antes. Recordemos que Roma empezó, ¿no es cierto?, en un origen del emperador, ¿no es cierto?, republicano, y luego pasó también la parte del imperio, ¿no es cierto? La literal B dice, identificación con varias deidades y mitos helénicos. No, esto, aunque podemos decirle esta parte de aquí, deidades, y por la parte de mitos, podemos considerarle, ¿no es cierto?, porque es el imperio bizantino, pero sin embargo, esto fue muchos años antes. Aquí me dice la influencia, ya, o sea, ¿cuál fue la influencia para el mundo occidental? Entonces, una de las influencias claves fue el imperio, la recuperación del idioma que se situó al latín. Ustedes vieron que en el periodo bizantino, ¿no es cierto?, se sustituyó al latín porque ellos manejaban prácticamente también lo que era el griego. Sí, entonces ahí hablábamos de dos idiomas, había dos características principales cuando estábamos observando. Por ahí me colocaron la respuesta correcta de Emily Chiliza. Excelente. Ya, pasemos a la siguiente pregunta. Iniciemos lo más pronto. Ya. Dice, la batalla de Corinto en el año 146. Ya en el año 146, ¿quién cayó? ¿Roma o Grecia? Sí puse la A, dice Henry López. Excelente, Henry. Ya, entonces, ojo, en el año 146 cae Grecia. A ver, la decadencia sí, en la batalla de Corinto. En el año 146 cae Grecia, hecho, entonces cae Grecia, ojo, entonces Roma no, porque Grecia cayó en las manos de Roma, sí, ¿no es cierto? Pero aquí dice la decadencia de Grecia, hecho. Se considera que fue un tipo geopolítico, a pesar de ello, su cultura dejó un legado que perdura al mundo occidental actual. Ya dijimos que tanto Roma como Grecia dejan un legado al mundo actual. Como por ejemplo con el tema de la monarquía no puede ser, ¿no es cierto? Porque aquí me dice una forma de gobierno mayoritariamente aceptada en diferentes países hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no tenemos la monarquía como un eje relevante en lo que es la política y cosas por el estilo. Por lo tanto, la monarquía no podía ser, ¿no es cierto? No podía ser la respuesta a monarquía. ¿Ya? Entonces, aquí la respuesta correcta, aquí solo tenía un visto, ¿no es cierto? Acá tengo dos. Entonces, es Grecia, la decadencia de Grecia, porque Roma conquista Grecia, ¿no es cierto?, en el año 146. Y uno de los temas que se implementó, o el aporte de esta civilización al mundo occidental, fue la democracia. Entonces, se van a acordar, Grecia y la democracia.
Hecho. Sí, la respuesta correcta es del literal C. Muy bien, Henry, Emily, Heidi. Están medio despiertos. ¿Quién más? Alex Pazmiño. La Sami también estaba despierta. Ya, más les vale. Vamos al siguiente. Complete el texto. El paso del mito a logos, ¿no es cierto? Ya, ¿en dónde ocurrió esta parte del paso del mito a logos? Y dice, fue uno de los procesos más importantes de su historia y quizás el más grande legado a, ¿no es cierto? Ya que de allí partieron las bases del conocimiento científico que se conocen. Ya, fue un legado, ojo, fue un legado a la cultura occidental. Ya, entonces, por lo tanto, estas dos de aquí, descartar. Ahora, dígame, ¿el paso del mito a logos fue en el Imperio Romano o en la antigua Grecia? Es decir, ¿qué literal es correcto? ¿El literal C o el literal D? Por aquí me están diciendo que la respuesta correcta me dice C, el D, ¿no es cierto? Ya. Cuando me hable de mito, ¿no es cierto? Recordemos que todos los dioses mitológicos vienen de Grecia, ¿no es cierto? La mayoría. Por lo tanto, ya de entrada no puede ser el Imperio Romano. Estamos hablando de Grecia. El paso de mito a logos es en Grecia, ¿no es cierto? La respuesta correcta es del literal D. Muy bien, chicos. Siguiente. Dice, las guerras bizantinas otomanas acabaron con la conquista de Constantinopla en 1453. A lo largo de los siglos, estas guerras habían provocado una migración activa desde el Imperio Bizantino hacia Europa Central. Pero cuando la capital bizantina sucumbió ante los otomanos, ¿no es cierto? La migración de los sabios bizantinos que huyeron y refugiaron en Italia llevaron consigo el pensamiento. Estamos hablando de 1453. Y si venimos así, ¿no es cierto? El siglo, tenemos el siglo XV, el siglo XVI, bueno, solo el siglo XV, esperen un ratito. Ya. El siglo XV, ¿no es cierto? Que prácticamente es desde el 1400 hasta el 1500, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando del siglo número 15. Entonces, ustedes díganme, en el siglo número 15, ¿recuerdan ustedes que estamos hablando de la edad, el renacimiento, ¿no es cierto? Y en el renacimiento, el ser humano ya no es teocentrista, sino era antropocentrista. Les voy a anotar acá. El ser humano era antropocentrista. Ojo. Aquí en vez de humanista le vamos a poner antropocentrista. Hecho tanto humanista, antropocentrista. ¿Ya? Ser humano era antropocentrista y estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Veamos qué dice acá al final. La imprenta creada en el mismo siglo que la conquista otomana, los bizantinos y los... Ya, ¿qué me dice de la persona que está acá, ¿no es cierto? Eran familias adineradas que financiaban y protegían a los sabios y artistas bizantinos. ¿Ellos quiénes eran? ¿Los nobles o los mecenas? ¿Quién tenía mucho dinero? ¿Nobles o mecenas? ¿Se acuerdan que les dije que eran los mecenas? Les hice anotar, ¿no es cierto? Los mecenas eran personas con mucho dinero. ¿Hecho? Ya. Entonces, por lo tanto, ya no puede ser esta, no pudo ser esta y no pudo ser esta. Entonces, solamente completemos. Esto permitió que Europa inicie la transición hacia la modernidad, en donde la Iglesia perdió el poder político. Obviamente, en el Renacimiento la Iglesia perdió el poder político. La respuesta correcta es de literal C. ¿Listo? Ya, chicos, pasemos a la siguiente pregunta. Ya. Relaciona el periodo histórico con la influencia cultural basada en la civilización griega. Ojo, basada en la civilización griega. Periodo de influencia. Entonces, siempre que me hablen de intelectual, de arte, de escultura, esto es renacimiento. Siempre. ¿Ya? ¿Sí? Cuando me hablen de el Imperio Romano, ¿no es cierto? ¿A qué me se está refiriendo? Y cuando me hablen del Imperio Bizantino, ¿a qué? Ya les di una pauta, ¿no es cierto? Entonces ustedes díganme la respuesta correcta. Ya les di una pauta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y aunque ya por ahí la pueden tener, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Escríbanme. La A me dicen por ahí. Ya vamos a ver. Faltan 3. Ya, ¿cuál es la respuesta correcta? Me dicen la A. Veamos si es cierto, ¿no es cierto? Entonces, verán. La religión, ¿no es cierto? La religión prácticamente
la identificación de dioses, mitos y ritos viene de esta parte de aquí, ¿no es cierto? Está muy bien, viene la parte del Imperio Romano. Mientras que el Imperio Bizantino viene de la parte lingüística. ¿De hecho? Sí, entonces se van a acordar de eso. El Imperio Bizantino, lingüística, reemplazo del latín por el griego. Y eso siempre una característica del Imperio Bizantino, el reemplazo del idioma, ¿no es cierto? Del latín por el griego. Acordarás, en el Imperio Bizantino, el reemplazo del idioma latín, aunque se anotarán ahí, reemplazo del idioma, el Imperio Bizantino. ¿De hecho? Sí. Y el Imperio Romano, la religiosidad, porque de ahí viene el cristianismo, ¿no es cierto? Sí, bueno, ya, y como después conquista Grecia, ya vienen también los otros dioses. ¿Ya estamos? Listo, pasemos a la siguiente pregunta. Aquí la respuesta correcta es de literal A. El renacimiento intelectual, arte y todo lo que tenga que ver con eso. Y el Imperio Romano me va a hablar de la religiosidad, el Imperio Bizantino de lingüística. Ya, vamos acá. Es igual, escríbanme la respuesta. ¿Hecho? Dice, las influencias de la cultura occidental. ¿En qué influenciaron a la cultura occidental? La cultura occidental es un proceso histórico-cultural que recibió influencia de la civilización. Ya les dije que tanto Grecia como Roma dejaron aportes para la cultura occidental. Por lo tanto, hasta ahorita no podemos descartar, ¿no es cierto? La cual sentó las bases del pensamiento racional. Ya, aquí me dice las bases del pensamiento racional. Al buscar una definición del mundo que lo rodeaba, sin intervención de una explicación religiosa o divina. Adicionalmente, ha legado a Occidente el haber sido un imperio donde se reconoció la importancia del pueblo, concepción válida hasta nuestros días. Ya, cuando se refiere a importancia del pueblo, se refiere a la participación del ciudadano, la participación del pueblo que va a tener, ¿no es cierto?, como mayor relevancia para todas las situaciones dentro de un Estado. Y a esto le llamamos democracia, por tanto puede ser esta, democracia, esta o esta, la de acá, no puede ser descartada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí solamente tenemos que definir, ¿no es cierto?, si es Grecia o es Roma, si es griega o romana. De hecho, la cultura occidental, el proceso histórico, hecho, que recibió influencia de la civilización, la cual sentó las bases del pensamiento racional. Ya, la filosofía parte de Grecia, ¿no es cierto?, de la filosofía griega, ¿no es cierto?, todo lo que vimos, del paso del mito a logos, toda la parte que diga pensamiento racional o filosófico viene de Grecia. Hecho, por lo tanto, la respuesta correcta aquí es de literal C. Entonces viene de Grecia y uno de los aportes al mundo occidental fue la democracia. Ya estamos. Pasemos a la siguiente pregunta y la última. Veamos. Aunque esta está muy fácil. Aquí me dice Nicolás Copérnico, me dice el siglo XVI. La respuesta correcta es de literal. Vamos a ver, aquí no tiene que fallar nadie. Ya les voy a dar la oportunidad que pongan la respuesta correcta. El que falla, Coscacho. No, mentira. Ya, coloquen la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? Estamos hablando de Nicolás Copérnico, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con Nicolás Copérnico? Y nos dice exactamente, habla serio, Steven. ¿La aceleración gravitacional de quién era? De todos, ¿no es cierto? Menos de Nicolás Copérnico. La aceleración gravitacional de Newton, ¿no es cierto? La inercia, Newton también. Muy bien, la respuesta correcta, la Sami creo que me respondió mal, no creo, Sami. La A dice la Sami. No, Nicolás Copérnico planteó el heliocentrismo, ¿sí? Lo que se basaba en que los planetas giraban alrededor del Sol. Eso implementó Nicolás Copérnico. Ya, no, aquí mismo dice, ven, quien se basó en las medidas sencillas para establecer la distancia entre la Tierra y el Sol, y las teorías de Copérnico es lo último que empleó cálculos matemáticos para sustentar su hipótesis. Por este motivo, sus ideas marcaron un comienzo de lo que se conoce como la revolución científica, que significó un cambio en la astronomía, las ciencias en general y la cosmovisión de la civilización. ¿Sí? Entonces, Copérnico lo que hizo prácticamente fue instaurar, ¿no es cierto?, la teoría del heliocentrismo. ¿Qué era el heliocentrismo? Que los planetas giraban alrededor del Sol. Antes se creía que todo giraba alrededor de la Tierra. ¿Hecho? ¿Sí? Entonces, inercia no podía ser porque esto es Newton, gravitacional tampoco, esto es Newton, proyección de Mercator gráfica y locación de continentes tampoco podía ser la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, el literal correcto es de literal D. ¿Ya? Listo, chicos, entonces hasta aquí nos quedamos.